Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches a ustedes que están ahí del otro lado de esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos y nos reencontramos como cada lunes en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Hoy vamos a abarcar distintos temas porque vamos a hablar de sondeos, de distintas encuestas que se han hecho en la provincia de Mendoza para saber cómo viene el panorama para el 2023. Muchos se resisten a hablar de candidaturas, pero en definitiva podríamos decir que más allá de esas palabras todos están en carrera y sus conductas así lo demuestran, ¿no? Estas por ahí diferencias internas que hay en cada uno de los partidos más importantes de nuestro país, tanto a nivel provincial, a nivel nacional y por supuesto a nivel provincial también pasa lo mismo. Vamos a hablar de ese tema y por supuesto también vamos a repasar la visita de Martín Tetaz, algo que vamos a hacer en el primer bloque, porque hace algunos días estuvo en la Universidad Nacional de Cuyo siendo parte de las charlas que organizó la Facultad de Ciencias Económicas en el marco del Congreso Nacional de Ciencias Económicas y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Obviamente hizo un sondeo de lo que está sucediendo con nuestro país. Es un economista reconocido, Martín Tetaz, además de analista, consultor, hoy por hoy legislador nacional del radicalismo y como tal, obviamente es una de las figuras más fuertes de la oposición. Le preguntábamos le pedíamos que hiciera un análisis un poco de la situación económica de nuestro país. Habló de eso, habló de la necesidad de un cambio en el régimen impositivo, algo que en definitiva, según su análisis, hay que hacer y llevar adelante en la Argentina, pero también se refirió al presupuesto 2023. Vamos a escuchar lo que nos decía Martín Tetaz. Obviamente la Argentina está colapsada. Una de las principales razones es que las finanzas públicas no dan más. Es decir, hay un denominador común, no hay moneda y no hay moneda porque tenemos un déficit prácticamente sistemático. Hoy mostrábamos los datos en los últimos 60 años, solo 15 fueron con equilibrio fiscal, el resto, los otros 45 con déficit, siempre financiado con emisión monetaria y por lo tanto eso ha generado al mismo tiempo una ilusión fiscal en la sociedad. La idea de que lo puede pagar el Estado y que entonces los impuestos no tienen que ser usados para financiar el gasto público, porque todo se puede financiar con emisión monetaria. Eso tenemos que cambiar, es un paradigma que tiene que cambiar en Argentina. Tenemos que reconstruir la relación que hay entre el gasto y la necesidad de financiarlo vía impuestos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer una reforma tributaria profunda que reduzca los impuestos que caen sobre la producción, sobre las exportaciones y sobre el empleo, porque somos un país subdesarrollado que tiene problemas que le faltan dólares sistemáticamente y que tiene problemas de empleo. Entonces tenemos que sacarle los impuestos a todos esos sectores y al mismo tiempo hacer una profunda reforma en el gasto también. Los impuestos sobre la producción son muy malos, el de los ingresos brutos es el peor de todos, es un impuesto que favorece el subdesarrollo, produce pobreza. Entonces, salvo que alguien quiera producir pobreza, la lógica sería tratar de ir eliminando ese impuesto y reemplazarlo por los dos grandes impuestos que tienen los sistemas tributarios que funcionan en el mundo, que son un impuesto a las ganancias bien general, bien diseñado y progresivo, y un impuesto al valor agregado, un IVA también bien general, con alícuota pareja para todos los bienes. Obviamente eso no quiere decir que el impuesto a las ganancias no deba caer sobre cualquier actividad. En ningún país del mundo se gravan las actividades que producen otros bienes, o sea, la inversión. La inversión siempre se deduce en todo el mundo y nosotros tenemos que ir al mismo lugar. La educación es una de las principales inversiones de la sociedad y particularmente de las familias y por eso tenemos que avanzar hacia un espacio en el cual el impuesto a las ganancias permita deducir todos los gastos de educación que tienen las familias para que inviertan más en educación y para que nosotros podamos de esa manera progresar y salir de la situación de estancamiento en la que estamos, porque además ahora el gobierno está planteando en el presupuesto un blanqueo, un nuevo blanqueo en el artículo 72 del proyecto de ley, que otra vez más es más beneficioso, más generoso con los que no cumplieron en Argentina que con los que cumplieron. Entonces tiene un doble objetivo este proyecto que estamos mandando al Congreso. El primero, que ningún gasto en educación pague impuesto a las ganancias, por una razón de principios, pero el segundo, tener algún beneficio para la clase media, que por primera vez, al mismo tiempo que ponen un blanqueo, también le den un beneficio a los que efectivamente están pagando. Que está empezando a construirse un consenso político en la Argentina, un cambio cultural. Fíjate que los temas impositivos, tal vez hace 1 o 2 años no los hablaba nadie en la sociedad y hoy hemos ingresado al Congreso varios economistas de distintos espacios políticos y eso ha permitido que el discurso en economía y particularmente en temas de impuestos sea mucho más intenso. Antes era un tema aburrido hablar de impuestos en Argentina
y hoy vos entrás en YouTube, en el canal de Diputados TV, y vas a ver que las exposiciones de los economistas que hablamos de impuestos tienen entre 500.000 y 1 millón de visitas. Entonces, evidentemente, la sociedad, que ya está ahogada, que ya no da más, que se da cuenta que esos impuestos no están volviendo en bienes públicos, se ha resuelto empezar a discutir estos temas, y nosotros estamos dando esa discusión. Creo que hoy hay un ambiente para dar ese debate que no existía hace unos años atrás, y que esa es la oportunidad distinta que tenemos hoy. Bueno, veíamos a Martín Tetaz, como decíamos, pasó por la provincia de Mendoza en el marco del Congreso Nacional de Ciencias Económicas, economista y legislador nacional, haciendo el balance, ¿no? Y también haciendo hincapié en cómo él analiza el presupuesto 2023 que ha presentado el gobierno nacional. Bueno, dijimos que vamos a hablar de otros temas también hoy en Chat Político. Nos vamos a ocupar de los sondeos de interés y pensando un poco en el 2023, año electoral, lo decíamos, donde además hoy por hoy se ha instalado un tema importante que es la posibilidad de que se eliminen las PASO. Hay un proyecto que quiere avanzar en relación a este tema, proyecto oficialista, por cierto, porque es un legislador que pertenece al oficialismo quien ha llevado la propuesta adelante, y muchos entienden que justamente ha sido fogoneado por el oficialismo a nivel nacional. Proyecto que ha quedado por ahora en stand-by, pero es inminente que se hable del tema de las PASO. Hay que decir que, recordemos, la provincia de Mendoza está desdoblada con el calendario a nivel nacional, y el propio gobernador Rodolfo Suárez ha defendido las PASO, estas elecciones que le permiten a todos los ciudadanos y ciudadanas elegir quiénes van a ser los candidatos a una elección, los que van a estar obviamente conformando la lista de los distintos partidos políticos. Vamos a profundizar un poco sobre este tema, porque si tenemos que hablar del calendario, en el caso de la provincia de Mendoza, en las PASO están previstas para distintos meses del año que viene, y muchos entienden, lo decíamos al comienzo del programa, son los propios políticos, ¿no?, que hoy están ocupando cargos de ya sea intendentes, gobernadores, legisladores, los que en definitiva dicen no es tiempo de hablar, pero en definitiva ya se están haciendo el camino pensando en lo que puede ser en el próximo año electoral. Repasamos quién de alguna manera ha fogoneado este proyecto, que lo ha llevado adelante. El diputado nacional Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, es el impulsor de esta iniciativa, junto a otros diputados, de justamente el proyecto que vienen reclamando los gobernadores del Frente de Todos. Y la propuesta es suprimir la instancia de las PASO, de las primarias, porque hay que decir, ellos entienden o analizan a la hora de argumentar el proyecto que es un gasto innecesario. Ya se venía hablando de este tema incluso en la última elección, donde decían, bueno, son necesarias las PASO, porque mucho se ponía sobre la mesa el tema de la inversión o lo que hay que gastar, porque lo entienden así, que es como un gasto para llevar adelante este tipo de elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, obviamente desde la oposición y específicamente desde Juntos por el Cambio están preocupados ante esta posibilidad. ¿Qué es lo que decía el diputado Luis Di Giacomo para argumentar que se van a gastar entre 22.500 y 30.000 millones de pesos? ¿Sí? El debate por ahora está postergado, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que estamos a nada, ya estamos entrando en el mes de octubre, estamos a nada de que comience el 2023, y si bien será pasada ya la mitad del año cuando el tema electoral empieza a pisar más fuerte, más allá de las propias fechas que tiene la nación y las provincias, hay que decir que las fechas previstas para las elecciones presidenciales son el 27 de octubre del 2023. Y ahí tendremos que estar todos emitiendo el sufragio. Y es ahí donde se empieza a hablar de paso sí, paso no. Bueno, eso vamos a estar analizando con Marta Reale, y también vamos a decir que vamos a hablar de las encuestas, ¿sí? Marta Reale es la directora de Reale de la Torre Consultores y vienen trabajando en distintas encuestas. Vamos a preguntarles sobre todo, sobre los candidatos que hoy por hoy son los que podrían ir en ese camino hacia la gobernación de la provincia de Mendoza. Ahí estamos viendo algunas plaquitas que tienen que ver justamente con los que suenan. Alfredo Cornejo, el mejor posicionado como candidato a gobernador. Ahí habla justamente del trabajo de la consultora, de la encuesta, que tiene un 47,4% de intención de voto. Bueno, Cornejo se entiende que tiene muy buena imagen
en la provincia de Mendoza. Pero le vamos a preguntar a Marta cómo es la situación también, o la imagen, la percepción que hay de Cornejo a nivel nacional. Hay otros candidatos. Bueno, Flor de Estefanis, que anunció que va por la reelección en Santa Rosa. Recordemos que de acuerdo a lo que se venía manejando ya hace tiempo, era un nombre fuerte pensado para la provincia. Muchos decían, bueno, puede ser la candidata a gobernadora. Ella ha decidido quedarse un mandato más, si se lo da la posibilidad, obviamente, el voto de la gente de Santa Rosa como intendenta de ese departamento. Otro que suena fuerte es Martín Hinojosa. Vamos a estar hablando de los números que han reflejado justamente incluso a Martín Hinojosa, que tiene un número bajo, pero es una figura que empieza a andar también ese camino. Y Orozco, Daniel Orozco, que es el intendente de Las Heras, que es también una figura, de hecho él lo ha manifestado abiertamente, lo dijo por ejemplo con este título: estoy trabajando para gobernar Mendoza, está haciendo su camino, más allá de que muchos digan no es tiempo de hablar de elecciones. De todos ellos vamos a estar hablando. También de Tadeo García Salazar, que dijo que la gente está más preocupada por llegar a fin de mes que por quién va a ser el gobernador. Sí, es real, pero también tenemos que ir pensando en quiénes pueden ser los que ocupen esos cargos ya a partir del año que viene. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos y vamos a comenzar a hablar con Marta Reale sobre estos números y también que nos indique un poco cuál es la percepción que tienen de los otros candidatos que se perfilan a nivel nacional. En un ratito nada más, después de la pausa. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la intención de voto que tienen los mendocinos, en este caso, de una encuesta que hicieron en la consultora Reale de La Torre, y lo vamos a hablar directamente con quien ha trabajado en esta encuesta, que es Marta Reale, directora de la consultora, a quien tenemos a través de una videollamada. Marta, gracias por atendernos. Por favor, un placer charlar con ustedes y bueno, acá estamos para responder todas las consultas. Marta, recién decíamos, antes de comenzar en el primer bloque, hablábamos de que todos los candidatos dicen no es momento de hablar de elecciones, pero ya están haciendo el caminito, eso es innegable, ¿no? Y también hay que decir que a partir de la consulta esta que han hecho ustedes, ya la gente empieza a esbozar cuál es su intención. Contanos un poquito del último trabajo que hicieron en el mes de septiembre. Sí, efectivamente se trata de un estudio de 1.211 casos que hicimos entre el 12 y el 16 de septiembre. Es una encuesta hecha 98% en domicilio, o sea, de manera presencial, y apenas un 2% digital, lo cual tiene un gran nivel de representación de todos los sectores sociales y económicos de la provincia. Sí. Y efectivamente, sí, entre otras cosas, medimos ranking de imagen de dirigentes tanto nacionales como provinciales, Sí. credibilidad, evaluación de gestión del gobernador Suárez y evaluación de gestión del presidente Alberto Fernández. Y también, bueno, aprovechamos y incluimos ya todo lo que tiene que ver con clima electoral, ¿no? Porque pensemos que faltan 8 meses en Mendoza. Sí. Para las PASO, en Mendoza las PASO van a ser antes, en el mes de junio. Sí. Y claramente las candidaturas van a ir definiéndose en la mayoría de los casos, no digo que en todos los casos, pero definiéndose para fines de diciembre, primeros días de enero, con lo cual quisimos saber cómo estaba, digamos, cómo performaba cada uno de esos posibles candidatos, ya sea posibles porque son los nombres que se mencionan en cada uno de los espacios políticos, o bien porque se han autoproclamado con aspiraciones para hacerlo. Entonces decidimos incluir en esta encuesta, que en general son estudios que hacemos habitualmente, no solamente en Mendoza, a nivel nacional y en todas las provincias, pero bueno, que claramente vamos ahora midiendo específicamente el pulso, lo que tiene que ver con el clima electoral, ¿no? Y efectivamente lo que hicimos en Mendoza, porque hay un cierto grado de incertidumbre, sobre todo en el
espacio oficialista, Sí. es hacer 2 escenarios en el cual en uno incluimos a Alfredo Cornejo Sí. y en el otro lo excluimos, Ujú. ¿no? A Cornejo. Y además de excluirlo en ese otro escenario, también ubicamos 12 candidatos o probables candidatos a gobernador. Claro. A ver, no sé si quieren que Sí, repasemos el primer escenario. Marta, primero te quería preguntar por qué en uno lo incluyen a Cornejo. Yo me imagino que en el trabajo en el que no lo incluyen tienen que ver por la posible proyección nacional que tiene la figura de Alfredo Cornejo, teniendo en cuenta hoy que va muy de la mano de otras figuras que también quieren hacer una carrera tal vez a nivel nacional o que se entienden según es el escenario político que se dé, si no es presidente, vicepresidente, podría llegar a ocupar algún cargo ejecutivo, ¿no? Sí, digamos que, a ver, de acuerdo a los números que arroja especialmente esta encuesta, la decisión ya está en manos de Alfredo Cornejo. Claro. Está clarísimo que es el dirigente más competitivo, que tiene no solamente el espacio Cambio Mendoza, sino también a nivel provincial. Lidera ampliamente la intención de voto. Sí. A ver, en el primer escenario que lo ponemos a competir de manera arbitraria, si se quiere, Sí. porque hay que decir que estos son datos preliminares, es la foto de hoy. Tal cual. Suponiendo que el próximo domingo fuesen las elecciones y estos fuesen los candidatos, hay que decir que la ciudadanía no elige, opta por esa oferta electoral que le propone la política, ¿no? Uh-huh. Esa oferta electoral hoy no está definida. Entonces, es un escenario posible, claro. Esa grilla es una grilla hipotética donde, bueno, por un lado compite Alfredo Cornejo contra Adolfo Bermejo, Uh-huh. Omar de Marchi, Noelia Barbeito, Mario Vadillo y Martín Hinojosa. Sí. Ahí nos encontramos, ¿no?, con un Cornejo muy competitivo, muy fuerte, como les acabo de comentar, con más de 47% de intención de voto, contra Adolfo Bermejo, que tiene un poco más del 21%. Uh-huh. Omar de Marchi está ahí tercero con un poco más de 9%, Noelia Barbeito con 5%, Mario Vadillo con un poco más de 4,5%, e Hinojosa, que bueno, que es otro dirigente del Frente de Todos, con 0,6%, porque también hay que tener en cuenta que es mucho más desconocido, ¿no? Entonces, bien, la realidad que los números que marcan, que este primer escenario lo que está indicando es que si Alfredo Cornejo tomara la decisión de competir nuevamente en Mendoza, se subiera nuevamente a esa carrera hacia la gobernación de Mendoza, tiene chances muy concretas de revalidar, digamos, ese triunfo que tuvo en el 2015. Pero lo cierto es que él todavía no ha tomado una decisión al respecto, entonces incluimos un segundo escenario para ver qué sucedía con los otros dirigentes, cómo performaban los otros dirigentes en el caso que Cornejo decida ir por un cargo nacional o no ir por ninguno, quedarse donde está en el Senado, que también es otra opción. Es una posibilidad. Entonces, bueno, ahí incluimos una grilla mucho más amplia de 12 candidatos, y en esa grilla de 12 candidatos lidera Ulpiano Suárez, que es el actual intendente de la ciudad de Mendoza, con casi 21%. Bastante más abajo, en el segundo lugar, está Anabel Fernández Sagasti, está Omar de Marchi con un poco más de un 13%. En tercer lugar está Anabel Fernández Sagasti con 12,5%, y en el cuarto lugar está Tadeo García Salazar con casi el 11%. A ver, ¿qué sucede acá? Hay algunos datos súper interesantes que se desprenden. En primer lugar, bueno, claramente que si nosotros sumamos el porcentaje de intención de voto que tendría los candidatos radicales en el segundo escenario, nos da un 38% versus un 47% que sacaría Alfredo Cornejo, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos hablando que saca una ventaja interesante. Esto no quiere decir que eso vayan a ser los porcentajes, no sabemos cuáles van a ser los porcentajes. Pueden modificarse, pero digo, en esta foto. Por el otro lado, bueno, vemos a un Ulpiano Suárez, que en el caso de que no sea Cornejo,
bueno, le saca una ventaja considerable, digamos, a sus contrincantes internos, a los otros intendentes, como Tadeo García Salazar, Daniel Orozco, o Luis Petri, que también ha manifestado su deseo de competir por la candidatura. Y a la vez también vemos, por el otro lado, que el Frente de Todos es más competitivo en este segundo escenario que en el primero. Tal cual, eso me llamaba la atención. Claro, ahí vemos una brecha, digamos, también bastante interesante, que va de los 22 a los 30 puntos, con lo cual estamos observando que el peronismo, bueno, tiene, si bien hoy los números no le favorecen, y hay que decir que está pasando por un muy mal momento, desde mi opinión y desde los años que me dedico a esto, que son muchos. Nunca había visto al peronismo tan devaluado en términos de popularidad, sí. Pero aún así atravesando este mal momento, en un escenario polarizado, y dependiendo de quién fuese el candidato, podría alcanzar, no digo que vaya a alcanzar, hasta 30 puntos de acuerdo a lo que arroja la encuesta, ¿no? Entonces, y eso dependerá si surge o no algún candidato de las terceras fuerzas. Lo que estamos viendo es un escenario muy polarizado entre Cambia Mendoza, con una ventaja importante de Cambia Mendoza por sobre el peronismo, y terceras fuerzas que no están gravitando, por lo menos hasta el momento, como para terciar en esa pelea. Marta, yo voy a dejar una pregunta en suspenso porque nos tenemos que ir al próximo, a una pausa, y tenemos que venir ya con el nuevo bloque, que es el tercero. Quería preguntarte, y eso me lo respondés después de la pausa, justamente un poco lo que vos entendés, por qué está, vos lo dijiste, está como devaluado el peronismo, y es un fenómeno que se ha dado en las últimas elecciones, lo hemos notado, pero que no logra repuntar. Desde tu perspectiva y desde, teniendo en cuenta que has trabajado mucho durante este último tiempo en este tema, y que vos mismo lo decías, ¿no? Lo has visto, ¿cuál es tu evaluación de por qué sucede esto? Pero la respuesta después de la pausa, ¿te parece? Bueno, sí. Bueno, vamos a ir un corte, enseguida regresamos. Estamos en Chat Político, aquí en el 30 de la TDA. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros con Chat Político, saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Seguimos hablando con Marta Reale, directora de Reale da la Torre Consultores, sobre qué está pasando con la intención de voto de los mendocinos. Pero Marta, habíamos quedado pendientes con una pregunta, en realidad con una respuesta de por qué le está sucediendo esto al peronismo de que viene, no vamos a decir en picada, pero sí digamos que los últimos resultados no han sido buenos, porque igual tiene como un piso, pero no logra subir de ese piso, ¿no? ¿Cuál es el análisis que haces vos? Bueno, el análisis en realidad que hacemos es que al peronismo le está costando encontrar una fórmula para penetrar en los sectores medios de la sociedad mendocina, ¿no? Es como que está muy alejado de las demandas de ese sector de la sociedad, y la verdad es que intentaron hacer un cambio generacional, que de hecho lo hicieron en el 2019 con Anabel Fernández Sagasti, que es una candidata muy joven, pero el problema es que no alcanza con el cambio generacional, sino le adicionan un cambio conceptual. Claro. Entonces, lo que se ha generado es que Mendoza en el último tiempo ha ido consolidando, o una proporción mayoritaria de los mendocinos ha ido consolidando su posición, ya no solo antikirchnerista, que lo es, sino incluso antiperonista, ¿no? Entonces, eso, a ver, tiene varios, uno puede encontrar muchísimas razones que lo explica. Una, obviamente, la experiencia que tuvieron los mendocinos con los dos últimos gobiernos peronistas de Jaque y de Pérez, que fue negativa. El contraste de esa experiencia con las de Cambia Mendoza, donde claramente, estamos viendo los números
que tiene el gobernador Rodolfo Suárez y el ex gobernador Alfredo Cornejo, y hay un contraste muy significativo en ese sentido. Son tanto la gestión de Cornejo antes como la de Suárez ahora son gestiones muy valoradas, en contraposición con la de sus antecesores peronistas. A eso hay que sumarles, ¿no?, la mochila que tienen del gobierno nacional, ¿no?, que la ciudadanía está muy enojada y muy desencantada de este peronismo que hoy nos gobierna a nivel nacional. Entonces, está esa situación de no encontrar esa fórmula, en primer lugar, para penetrar en los sectores medios y llegarles con una narrativa que les resulte más atractiva. También hace que a su vez les cueste encontrar un dirigente que pueda encarnar esa narrativa, ¿no? Porque es un problema, no alcanza solo con poner un dirigente más moderado o menos moderado, un peronista más kirchnerista, un peronista más blanco, como se suele decir, si también eso no va acompañado con una propuesta superadora. Y la verdad que es difícil también para una oposición como el peronismo, que además de estar atravesando toda esa situación y tener todo ese cúmulo de inconvenientes, se encuentra con un oficialismo de un Cambia Mendoza muy sólido, claro, que le hace la tarea más difícil, porque todos sabemos que en general las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos, ¿no? Entonces, cuando los oficialismos están muy consolidados en cuanto a su relación con la sociedad que gobierna, donde hay un cierto grado de conformidad, más allá de que pueda haber algún desgaste, por supuesto, lógico de los años, pero la realidad es que eso hace la tarea mucho más compleja, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es, bueno, probablemente, y la recomendación que podemos hacer, no sé, nosotros los consultores, es decir, bueno, que sigan, si no llegan para las elecciones del 2023, que no, a ver, en este país todo puede suceder, incluso en esta provincia todo puede suceder, no quiere decir que el peronismo esté, digamos, muerto ni erradicado de la política de la provincia, ni mucho menos. Posibilidades de ganar, bueno, claramente siempre las tiene. Hoy es difícil, a menos que haya algún cambio drástico en el escenario o un cisne negro que haga modificar de manera dramática, digamos, la opinión de la ciudadanía. Lo cierto es que hoy está en una situación compleja justamente por eso, porque todavía hay un oficialismo muy sólido y muy, digamos, mayoritariamente reconocido por la ciudadanía de Mendoza. Marta, con lo cual, sí. No, se me ocurre pensar, digo, teniendo en cuenta este análisis que estamos haciendo del peronismo y teniendo también presente lo que dicen las encuestas. Muchos dicen que incluso la califican a la provincia de Mendoza como una provincia radical. El peronismo ha perdido terreno, más allá de esa base que tiene, que digamos que es la leal, ¿no? De esos electores y electoras que lo siguen optando por ellos cuando hay una elección. ¿Cuál es el riesgo que, digo, el que sea candidato o la que sea candidata asume un riesgo importante? Porque si es Anabel Fernández Agasti, la candidata a gobernadora, sabe que los números pueden ser contrarios y que podría ser una nueva derrota. Y para cualquiera que tenga que encabezar esa lista, ser candidato a gobernador o gobernadora, sabe que está ese riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente, yo creo que acá el peronismo a lo que aspira, teniendo en cuenta, ¿no?, los números que se observan por lo menos en las encuestas, aspira mínimamente a mantener las comunas que gobierna hoy. Sí. Por eso se habla de que la mayoría desdoblarían los comicios para que el efecto arrastre provincial no se los lleve puestos. Claro. Digamos, como les pasó en el 2019 con San Martín. No les pasó con San Martín porque la desdobló, pero bueno, ya perdieron un municipio en el 2019. No quieren seguir perdiendo municipios, eso está claro. Sí. Entonces hay por lo menos una intención en la mayoría de los intendentes de desdoblar la elección por ese lado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, también a aspirar a hacer la mejor elección posible para conservar poder de fuego, ¿no? Y ese poder de fuego significa tener también mayor cantidad de legisladores, sumar 1 o 2 legisladores más en este contexto, con un Cambia Mendoza tan fuerte no es menor para el peronismo, ¿no? Entonces,
no da igual sacar 25 puntos que sacar 30, ¿no? Si lo pensamos en términos de espacios de poder. Entonces, me imagino que por la cabeza de los que tienen que tomar decisiones en este momento, no sé, Anabel Fernández Sagasti como presidenta del Frente de Todos en Mendoza, o los operadores, que son quienes en general también aconsejan o en términos de las candidaturas, bueno, probablemente estén pensando en eso, ¿no? A qué candidato, digamos, postular para que consiga superar ese umbral de los 25 puntos que sacaron en la última elección y que en las dos últimas elecciones, y que claramente les ha provocado ir perdiendo espacios de poder en toda la provincia. Marta, tenemos que ir a una nueva pausa y enseguida vamos a seguir analizando. Yo quería hablar un poquito de qué ha pasado con las terceras fuerzas que se han ido diluyendo, ¿no? Al menos en la presencia legislativa y también incluso en la opinión pública de la gente, es como que no está presente una posible tercera fuerza, ya sea en algún momento lo fue Protectora, fue la izquierda, ahora parecen haber desaparecido. Quiero que también te refieras a ese tema, pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Le decimos a la gente que estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, y ya regresamos. Bueno, ya estamos en el último bloque de Chat Político. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden utilizar las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Seguimos hablando con Marta Reale, directora de Reale de la Torre Consultores. Marta, estuvimos mirando los números y digamos que a las fuerzas, a las terceras fuerzas, a las que eran consideradas fuerzas que incluso estaban generando sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Mendoza, no les ha ido bien, ¿no? En este último tiempo. ¿Y cuál es el panorama que ustedes encontraron a la hora de los sondeos? Bueno, básicamente ese, ¿no? Que vemos a las terceras fuerzas hoy con una escasa gravitación, que no se visualizan todavía, al menos hasta el momento, dirigentes, ¿no? Que puedan capturar ese desencanto, ya sea con el peronismo, incluso también, ¿por qué no?, con Cambia Mendoza, producto de, no sé, del cansancio, o porque no le haya gustado, digamos, algunas decisiones del actual gobierno. Y yo creo, a ver, hay dos motivos que creo que de alguna manera lo explican. En primer lugar, en todas las elecciones ejecutivas en general la ciudadanía se pone bastante más conservadora, ¿no? Claro. A la hora de elegir. Entonces las terceras fuerzas en general performan peor en las elecciones ejecutivas que en las elecciones legislativas. Eso ha sido históricamente así. Pero si a eso le sumamos además la decepción que generó el último emergente con mucho protagonismo que tuvo la provincia, como fue José Luis Ramón, lógicamente hace que ya una parte importante de la sociedad que en algún momento giró y miró hacia esos outsiders, esos dirigentes emergentes, hoy todo eso le genere, digamos, mucha desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si están en condiciones algunos de los espacios políticos que representan esas terceras fuerzas de postular a algún candidato que de alguna manera inspire ese grado de confianza y que tenga alguna propuesta superadora para esa porción de la ciudadanía. Hoy no lo estamos viendo, pero bueno, tampoco deberíamos descartar que eso sucediera, y si es así, también vemos bastante difícil que puedan obtener más de 10, 15 puntos, como yéndoles muy bien, ¿no? Por lo menos hasta ahora, por lo que arrojan los datos de la última encuesta. Marta, ¿qué está pasando a nivel nacional? Y de ahí nos vamos a tal vez los datos que se están manejando, también digo, teniendo en cuenta lo que me imagino que ustedes
tienen en cuenta lo que pasa con otros sondeos que también se hacen a nivel nacional y llevan adelante otras consultoras, y a partir de ahí me imagino que también hacen una evaluación. Digo, la imagen del gobierno nacional viene en picada desde hace tiempo, fue a partir de la pandemia, los distintos sucesos, la situación económica que atraviesa la Argentina, obviamente afecta a la hora de opinar sobre un gobierno y también sobre la intención de voto para el 2023. ¿Cómo ves el panorama? Sí, no solamente por las otras consultoras, nosotros también hacemos nuestros propios estudios nacionales y de acuerdo a la última encuesta nacional que hicimos, que debe tener un poco más de 45 días, no más, menos de 2 meses seguro, lo que vemos es, sí, claramente un grado de disconformidad, de rechazo hacia la figura de Alberto Fernández y del gobierno del Frente de Todos altísima, ¿no? Que ronda, que está por encima de los 70 puntos. Eso a nivel nacional es bastante similar. Sí, sí, la diferencia que por lo menos notamos en el último estudio de intención de voto que hicimos en el ámbito nacional es que está más repartida, la intención de voto está más atomizada que lo que se ve en Mendoza, y ahí sí hay un dirigente perteneciente a ese sector de los emergentes, que es Milei, que sí está terciando, por lo menos por el momento, en esta contienda. Y digo por el momento porque hasta ahora lo único que está claro es que es un catalizador del desencanto, pero no queda también muy, muy claro si va a ser también va a lograr cautivar, digamos, el voto útil, ¿no? Que para eso necesita, digamos, hay que ver cuál va a ser su derrotero, necesita tonificarse políticamente, construirse como una alternativa también, no solamente electoral, sino como una alternativa válida de gobierno. Entonces, hoy sí vemos, digamos, el escenario electoral a nivel nacional partido, si querés, en tres, con un Juntos por el Cambio que lidera la intención de voto, y en eso coincidimos con todos los colegas, coincidimos que hoy Juntos por el Cambio lidera, algunos con más ventaja, otros con menos ventajas. Después, bueno, el peronismo, que yo veo difícil que esté a nivel nacional por debajo de los 35 puntos, es bastante difícil que eso suceda, pero puede ser, ¿no? Eso también dependerá mucho de cómo performe finalmente Milei en el resultado electoral, porque hoy es un dirigente que no solamente, que en un principio muchos pensaron que había nacido para robarle votos a Juntos por el Cambio, y en mi opinión hoy está capturando mucho más, o está pescando mucho más en la pecera del Frente de Todos que de Juntos por el Cambio. Y un Juntos por el Cambio que está muy tensionado, con algunas situaciones internas que no logran resolver, ¿no? En términos de egos. Yo diría que ahí lo que hay es una batalla de egos. Más que otra cosa, Más que otra cosa, porque creo que ahí la diferencia que hay entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos es que en Juntos por el Cambio en general todos piensan más o menos lo mismo, con algunos matices. Tal cual. Pero sí hay una batalla de egos importante que si no la resuelven de acá a los próximos 3 meses, bueno, va a ser un tema complicado, porque no solamente lo van a resolver, es un tema que solo se resuelva en una elección paso, sino que acá también hay una batalla por el liderazgo, ¿no? Sin duda. Y esa es la parte que no está aún resuelta adentro de la principal coalición opositora. Y en la opinión pública, Marta, que vos hablás de estos sondeos que hacen ustedes a nivel nacional, si tenés que definir cuál es el que tiene, digamos, la mejor imagen o pisa más fuerte, Larreta, hablamos esas figuras, Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich. También están obviamente otras figuras que son del radicalismo, pero específicamente del PRO. ¿Cuál de esas figuras es la que pisa más fuerte en la opinión pública? Mira, en general, dentro de Juntos por el Cambio, en el último tiempo ha sido Horacio Rodríguez Larreta, pero es verdad que se ha estancado, que ha crecido la figura de Patricia Bullrich, y que de alguna manera la figura de Mauricio Macri ha recuperado un poco de terreno, de acuerdo a lo que observamos en nuestras encuestas, ¿no? Sí, tal cual. Pero, digamos, ¿qué sucede? Que creo que, en mi opinión, es
es bastante más probable que llegue con mejores chances, no lo sabemos aún, pero con algo más de chances Horacio Rodríguez Larreta, porque tiene un techo más alto, tiene menos rechazo por parte de la ciudadanía y tiene también hoy un activo que es importantísimo, que es su gestión en la ciudad, que siempre es una gran vidriera. Bueno, pero nosotros estamos viendo ahora la intención de voto de Ulpiano Suárez en Mendoza, ¿no? También, que de alguna manera es una réplica en la escala local. Siempre gobernar la capital a nivel nacional o la ciudad de Mendoza siempre representa una vidriera muy importante. Pero justamente ese estancamiento de Horacio Rodríguez Larreta y ese, a su vez, crecimiento de Patricia Bullrich y recuperación de algunos puntos en términos de imagen y credibilidad de Mauricio Macri hace también que digamos, la interna se ponga mucho más compleja, porque además pensemos que el PRO tiene que definir un candidato por un lado y por el otro lado hay que ver qué va a hacer el radicalismo también, ¿no? Que también tiene sus tensiones internas, o sea, no solamente a nivel de Juntos por el Cambio, sino cada uno de los partidos políticos hoy están no diría en conflicto, pero sí en tensión. Entonces, bueno, eso yo diría. No quieren perder ni protagonismo ni terreno, Marta. Me queda poco tiempo, pero quiero hacerte un par de preguntas más. La primera, volviendo un poco al panorama nacional y pensando en una elección en el 2023, ¿cómo está Buenos Aires? Digo, porque hablábamos de lo que sucede y recién veíamos las encuestas de los datos que tienen ustedes de Larreta y después Cristina Kirchner. ¿Qué pasaría en Buenos Aires? Porque uno entiende y siempre se dice que es quien define una elección. ¿Cómo está el peronismo ahí y cómo está Juntos en Buenos Aires como provincia? Bueno, yo concretamente en provincia de Buenos Aires hace varios meses que no medimos, así que no tengo datos actualizados. Ya se sabe que en provincia de Buenos Aires el conurbano tiene, digamos, mayor predominio el peronismo. Bueno, ahí habían algunas hipótesis si el candidato iba a ser Kicillof, si el candidato iba a ser Insaurralde. Bueno, en el último tiempo se habla de que el candidato sería finalmente Kicillof, que no habría tampoco, sería un poco una definición o una bajada de línea de Cristina Kirchner. Yo lo que veo ahí, de acuerdo, insisto, al último número que nosotros tenemos, que ya tiene un tiempo, es que por el momento hay un empate ahí entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y que es una elección, un resultado que está abierto, digamos. Hoy no me animaría puede pasar cualquier cosa, al menos hoy. No me animaría a pronosticar un resultado hoy en provincia de Buenos Aires. Bueno, Marta, nosotros te agradecemos, nos quedaron un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo ya nos dice que tenemos que dar por finalizado el programa de hoy. Seguramente vamos a volver a hablar con vos. Es muy interesante saber cuál es la opinión de los mendocinos y mendocinas hoy, si estuviéramos pensando en una elección ya aquí, no solamente pensando en una elección presidencial, sino a la gobernación de la provincia de Mendoza. Así es que te mandamos un abrazo grande y esperamos tenerte pronto acá en el estudio. Será un placer estar allá, acompañarlos en la próxima oportunidad. Así será entonces. Adiós. Marta, hasta la próxima. Así pasaba Marta Reale, directora de Reale da la Torre Consultores, hablando de los últimos trabajos, de los sondeos de intención de voto, de interés de voto de los mendocinos y mendocinas, un trabajo que hicieron hace algunos días nada más, en el mes de septiembre, y que marca una clara tendencia por Alfredo Cornejo. Si hoy fuera candidato, sería sin duda un gobernador seguro, por definirlo de alguna manera, porque es la intención que tienen los mendocinos y tiene una imagen muy positiva Alfredo Cornejo, lo mismo que el gobernador actual de la provincia, Rodolfo Suárez. Nos vamos, nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado.